Yo soy licenciada en enfermería y hoy junto con Salud Litoral vamos a exponer convulsiones, caídas, lesiones y hemorragias. Así que espero que sea de mucha utilidad y que les sirva en la vida cotidiana tanto como en el trabajo. Bueno, vamos a ir pasando el PowerPoint. Yo les quise poner como referencia que siempre ante un accidente debemos, sobre todas las cosas, protegernos, proteger a nuestros niños en particular, avisar al servicio de emergencias y socorrer en el caso ya un poco más grave. Bueno, me parece que es fundamental, sobre todo, hacer la atención primaria de la salud, que es de alguna manera esto que vamos a empezar a hacer hoy, porque nosotros lo que queremos apuntar es hacer un poco de prevención para no llegar a ningún tipo de lesión, sobre todo en el caso de los niños. Haciendo la exposición de lo que me concierne en cuanto a los temas que elegimos, vamos a empezar a hablar un poco de qué es una convulsión. Una convulsión es un desequilibrio neuronal. ¿Qué significa esto? Si lo expresamos con palabras fáciles, hagan de cuenta que las neuronas empiezan a hacer una especie de cortocircuito y eso se va a ver manifestado en todo lo que es la parte motriz y todo lo que es el organismo en general. Si nosotros nos ponemos a hilar un poco más fino, nos vamos a dar cuenta que el niño puede llegar a tener rigidez en el caso de la mandíbula, puede realizar movimientos involuntarios, se puede caer al piso, tiene desconexión con la realidad, puede llegar a tener la mirada fija, puede relajar los esfínteres, se puede hacer pis encima, puede tener movimientos involuntarios, como generalmente los vemos. Igualmente, más adelante vamos a ver que hay dos tipos de convulsiones, pero la que mayormente vemos es aquella que tiene todo el tema de los movimientos, ya sea de los brazos y de las piernas, que son característicos de una convulsión. Fíjense ahí en el material que yo les pongo la causa más frecuente, siempre hablando de los niños, ¿no? Que puede llegar a ser un cuadro febril. Por eso la idea es que nosotros, si tenemos un niño que empieza a levantar temperatura, que prestemos atención, que le vamos a tratar de dar un baño, si el médico nos aconseja, le vamos a dar algún antitérmico como para que esa temperatura no siga elevándose. No les puedo llegar a decir en qué momento podemos determinar que el niño tiene mayores o menores riesgos de convulsionar, porque verdaderamente cada cuerpo del niño va a ser totalmente distinto. Hay niños que convulsionan con 38 de temperatura y hay otros niños que pasando los 40 llegan a convulsionar. La idea es que frente a cualquiera de estos estímulos que nosotros tratemos de bajarle la temperatura a cualquier tipo de niño como para no llegar a un cuadro de convulsión. Esto no quiere decir que, por ejemplo, con un golpe grande o si se le baja el azúcar, muchas veces los niños no son bien alimentados y tenemos esos inconvenientes y pueden llegar a tener una convulsión. Generalmente se dan por cuadros febriles, pero también tenemos otro tipo de casos que se van a producir por este tipo de factores que ya les comentaba. Ahora hablando un poco de lo que son las convulsiones en general, tenemos dos tipos de convulsiones que se pueden determinar como tónicas, que son aquellas que va a tener rigidez muscular y que pueden llegar a realizar algún tipo de sonido de manera involuntaria, o van a tener la mirada fija.
¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, si nosotros estamos sentados y empezamos a convulsionar, una convulsión tónica, yo voy a estar hablando y de golpe me quedo callada y al ratito vuelvo a hablar del tema que yo estaba hablando. ¿Estamos? No quiere decir que yo voy a seguir el hilo de la conversación, si la charla se siguió dando, yo me quedé con ese último comentario. ¿Estamos? Son mucho más difíciles de determinar y en algunos casos nos vamos a dar cuenta por este sonido involuntario. En el caso de las convulsiones tónico-clónicas, son las más fáciles de determinar porque eran estos movimientos involuntarios que va a ser donde hay rigidez de los músculos y relajación. Por eso ya les decía que en este tipo de casos muchas veces puede existir golpes, pueden existir lesiones de manera involuntaria porque la persona se puede llegar hasta caer al piso. Con las tónicas también, pero son las menos, ¿estamos? Fíjense en la próxima imagen que yo les puse una foto donde está bien determinado la fase tónica, donde hay tonicidad muscular, por eso es su nombre, donde va a haber rigidez. Y la fase clónica, donde va a haber relajación muscular, donde los niños van a tener esa faceta donde nosotros debemos evitar sobre todas las cosas que no se golpeen y que no se lesionen frente a una convulsión. Si pasamos a la otra imagen. ¿Qué es lo que yo debo determinar en el caso de las convulsiones febriles? Las convulsiones febriles simples son aquellas que no se van a repetir dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué pasa? Un niño convulsiona y dentro de las primeras 24 horas, si nosotros, sobre todo ahora en épocas de pandemia, donde nos cuesta mucho más tal vez encontrar un servicio de emergencias que ingrese al domicilio y todo eso, lo que debemos hacer es controlar, obviamente teniendo la precaución de que el niño siempre mantenga los niveles febriles bajos. Y si no repite estos episodios, podemos considerar que es una convulsión febril. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tratar de tomarle la temperatura antes, obviamente mientras está levantando, para tener un parámetro y saber que el niño a tal temperatura puede llegar a convulsionar. Entonces, para una próxima vez que tenga un cuadro febril, que no llegue a esa temperatura que convulsionó. Y en el caso de las convulsiones febriles complejas, se van a repetir dentro de las primeras 24 horas. O sea, va a tener un episodio y muchas veces tiene varios episodios. En esos casos, generalmente, como son niños, en los dos casos en realidad deberían internarlos como para tenerle un control. Pero en las convulsiones febriles complejas, más controles debemos tener porque seguramente puede haber alguna falla neuronal o algún otro tipo de patología. En la otra transparencia vamos a ver qué es lo que yo debo hacer. Aunque nos parezca por ahí bastante sonso el tema, que no podemos hacer demasiado, la idea es que nosotros siempre debemos prevenir una lesión mucho más grave. ¿Qué es lo que hacemos? Retiro todo lo que esté al alcance del niño que se pueda lastimar. Tengan en cuenta que, como dijimos anteriormente, son movimientos involuntarios. O sea que él no va a poder controlar eso. Lo acuesto en el piso, en el caso de que empiece la convulsión estando parado. Le coloco algo blando debajo de su cabeza, una almohada, un almohadón, una campera enrollada, algo para que no se golpee la cabeza. No lo voy a medicar, por más que el niño esté medicado con lo que sea, no le voy a dar eso porque se puede broncoaspirar y por ende puede llegar a complicarse ese cuadro.
Lo voy a tratar de colocar de costado, obviamente siempre dentro de las posibilidades. Tengan en cuenta que siempre vamos a tener un niño que va a estar moviéndose. Es importantísimo que controlemos o que tratemos de controlar la duración de esta convulsión. No es lo mismo una convulsión que dura 5 minutos a una convulsión que dura segundos. Y si está en el agua, sobre todas las cosas, lo que voy a tratar de hacer, dependiendo del tamaño del niño, si es un niño chico que empezó a convulsionar, nos va a resultar tal vez más fácil tratar de sacarlo del agua. Si es un niño de un tamaño más importante, lo que voy a tratar de hacer es mantenerle la cabeza fuera del agua. De ser posible, si tiene un tamaño importante, tengan en cuenta que la rigidez muscular muchas veces lo que hace es que nos terminen agarrando y nos vamos a terminar hundiendo los dos. Entonces, tratar de ir o de empujarlo hacia la orilla como para que podamos mantener esa cabeza fuera del agua. Bueno, ahí en esta imagen, sobre todas las cosas, quería reflejar el tema de la almohada o el almohadón debajo de la cabeza, como para que tengan en cuenta eso, porque puede generar una lesión mayor y que vuelva a convulsionar el niño. Por eso es importante colocarle algo por debajo. Bueno, ¿qué es lo que no debo hacer? Esto sobre todas las cosas. Nos podemos llegar a olvidar de algún que otro paso en lo que debo hacer, pero es importante que sepamos lo que no vamos a hacer. No le vamos a colocar absolutamente nada en la boca, no se va a tragar la lengua, sí se puede morder y podemos ver sangre, pero no se da ningún problema. Por eso es importante tratar de rotarlo y de colocarlo de costado, como para que no se broncoaspire. Salir corriendo con el niño o con el bebé en sus brazos, eso es importante porque puede llegar a ser un estímulo para que el bebé vuelva a convulsionar. No lo tenemos que sacudir, tengan en cuenta que eso puede llegar a producir una lesión mayor. No tratar de reanimarlo, está convulsionando, pero la criatura está respirando, así que no hay que reanimarlo. No sujetar al niño tratando de impedir esos movimientos involuntarios. No darle nada de comer o de tomar mientras están inconscientes, ni siquiera algo para bajarle la temperatura. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que el niño se ahogue y que tengamos una dificultad mayor. Y no le vamos a dar, mientras le esté dando la convulsión, no le vamos a dar ningún tipo de baño. Si el niño empieza a convulsionar en una ducha, en una bañera, en una bañadera, listo, vamos a tratar de sacarlo de ahí. La idea es tratar de que surja la convulsión y dejarlo que convulsione tranquilo. Después nosotros vamos a tomar otro tipo de medidas, pero en ese momento la idea es no tratar de seguir bajándole la fiebre porque el niño se nos puede llegar a ahogar. Así que es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta este tipo de cosas que no debemos hacer bajo ningún punto de vista. ¿En qué casos voy a ir a un pediatra? Si es la primera vez que va a convulsionar, si la crisis fue muy larga, si es un niño que ya ha convulsionado otras veces, sí o sí, por eso les digo que es tan importante controlar la duración de esta convulsión. Porque si es muy larga, nosotros debemos asistir al pediatra porque tal vez algo esté pasando en ese niño. Si el niño luego de la convulsión tiene dolor de cabeza intenso, tiene vómitos, si sufrió un golpe en la cabeza o obviamente se lesionó alguna parte del cuerpo y vemos mucha sangre, lógicamente que también vamos a asistir a un pediatra o a un centro de salud. Si no se recuperó adecuadamente o está adormecido o irritable, es lógico que el niño después de una convulsión esté medio adormecido. ¿Por qué? Tengan en cuenta que la tensión le va a generar un desgaste físico. Muchas veces nosotros comparamos lo que es una convulsión con una persona, cualquier persona que salga a correr, que no esté acostumbrada y que salga a correr, no sé, 5 kilómetros. Lógicamente que va a ser algo
más si no estamos acostumbrados, va a ser algo tremendo para nosotros. Imagínense eso trasladado a un niño, que muchas veces es la primera vez que convulsionó y que no entiende absolutamente nada. Por eso es tan importante que nosotros, sobre todas las cosas, además de asistir al pediatra, le brindemos contención hasta llegar al pediatra o al centro de salud. ¿Qué es lo que hago? Que era un poco más o menos los que les venía comentando, cuando cede la convulsión, cuando pasa la convulsión. Le voy a tratar de aflojar la ropa en el caso de que esté vestido, para que tenga sobre todas las cosas buena entrada de aire. Voy a tratar de apagar las luces, que esté un ambiente tenue, que si acá en Santa Fe, bueno, como en otras partes de la Argentina, generalmente en el verano tenemos ambientes sumamente intensos en cuanto a lo que es temperatura. Vamos a tratar de colocarlo en algún lugar donde esté fresco, porque el estímulo de unas temperaturas altas puede generar que otra vez el niño convulsione. No le voy a hacer preguntas, y sobre todas las cosas, si es un niño más grande, no trato de atormentarlo a preguntas, porque eso puede generar una incertidumbre en ese niño y que vuelva a convulsionar. Debe estar tranquilo el niño y nosotros. Es fundamental que nosotros actuemos con la mayor tranquilidad que podamos, porque eso nos va a permitir que nosotros hagamos las cosas como corresponde. Nadie dice que no nos olvidemos, muchas veces tenemos inconvenientes en recordar todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero sobre todas las cosas, si actuamos tranquilos, lo más probable es que no cometamos errores. Si está somnoliento o se duerme, hay que dejarlo, hay que controlarlo, pero hay que dejarlos, en el caso de que se duerman, que descansen. Tengan en cuenta ese desgaste físico que vienen teniendo. ¿En qué casos voy a activar el servicio de emergencias? Si es la primera vez que el niño ha tenido una convulsión, si la convulsión dura más de 2 a 5 minutos, si el niño no se despierta, no tiene un comportamiento normal después de una convulsión, que era lo que yo les decía, es lógico que durante la convulsión el niño relaje los esfínteres, se puede hacer pis encima. No es normal que después que cede la convulsión el niño se haga pis encima. Señal que tal vez algo esté fallando. Si se inicia otra convulsión después de que terminó la primera, si el niño tuvo una convulsión en el agua, tengan en cuenta esto que yo les explicaba, sobre todas las cosas, el tamaño del niño, tal vez no lo pudimos sacar en su momento y el niño tragó agua. Si hay algo diferente en esta convulsión comparada con las otras, esto lógicamente que debemos conocer al niño. Y si sufre una convulsión y es diabético, ¿estamos? Porque muchas veces en lo que es ajustar la medicación de los niños que son diabéticos, nosotros fallamos y terminamos, nosotros hablo obviamente los profesionales médicos, hasta que encuentran los niveles de medicación correcta, puede producirle un episodio de convulsión al niño porque tiene variaciones con el azúcar. Bueno, es fundamental que si tienen dudas, ante la duda, sí o sí, que vayan, hablen con el médico, hablen con el pediatra, llamen al servicio de emergencias, vayan a una guardia. Es preferible que nos manden de nuevo a nuestra casa a que tengamos alguna consecuencia en ese niño porque no quisimos llevarlo a algún tipo de guardia médica o lo que sea. Bueno, vamos a pasar al otro tema, que son las lesiones, sobre todo en los niños, que tenemos un montón de lesiones dependiendo de sus edades, pero generalmente estas lesiones se van a producir ¿por qué? Por un traumatismo, por una caída, un accidente de tránsito doméstico, y muchas veces los niños los mandamos a diferentes actividades donde también pueden llegar a tener lesiones. Generalmente este tipo de lesiones
son muchísimas y son leves, o sea que no va a requerir atención médica, pero siempre debemos controlarlas porque en algunos casos pensamos que tal vez son lesiones leves y pueden generar un trastorno que les deje secuelas a estos niños. ¿Qué es lo que debemos hacer? En el caso de los traumatismos leves, vamos a aplicar frío en el lugar donde se produjo el hematoma. Observamos al niño, que era lo que yo les decía, durante las primeras 24 horas. Hay que prestar muchísima atención porque muchas veces nosotros minimizamos el dolor del niño y eso nos puede estar indicando que algo está pasando fuera de lo normal. Intentamos que esté tranquilo y siempre que esté vigilado por un adulto. Muchas veces pasa en un club, pasa en un colegio, pasa en la casa de algún familiar. Lo importante es que nosotros, si el niño al otro día va al colegio, que nosotros le comentemos que el niño tuvo un traumatismo. ¿Para qué? Para que ese adulto que va a estar a cargo de ese niño sepa si tiene que prestar o no atención frente a diferentes manifestaciones que pueda llegar a tener. ¿Cuándo debo llevarlo al pediatra? Si el niño es muy pequeño, menos de 3 meses, si el niño es mayor pero tiene una herida abierta que nosotros frente a esta herida, por más que le coloquemos paños o lo que sea, no podemos controlar esa hemorragia. Si ha perdido la conciencia, aunque sea por unos minutitos, es importante que llevemos al pediatra o a un servicio de emergencias. Si tiene vómitos, dolor de cabeza o un llanto que es incontrolable, es lógico que los niños frente a una lesión se asusten y que lloren. Pero ya cuando se torna persistente ese llanto y no se calman con nada, en esos casos sí o sí es conveniente que llevemos al pediatra o que lo llevemos a un centro de salud porque puede llegar a estar teniendo algo. Si quiere dormirse o tiene un comportamiento extraño, muchas veces con este tipo de lesiones están muy somnolientos y se terminan durmiendo generalmente en la falda de uno. Así que hay que tener en cuenta este tipo de signos que nos pueden alertar que tal vez el golpe no fue tan sonso como nosotros creímos. Se hacen movimientos raros con los ojos, con la cara, con las manos, con las extremidades en general. Si le sale sangre o líquido por las orejas o por la nariz, algo que sea totalmente atípico, de algún color extraño, debemos alertar al pediatra o llevarlo a un centro de salud. Y si tiene el chichón, el famoso chichón, si es muy grande, por favor, yo les pido, lo que nos decían las abuelas, que poner el cuchillo en cruz y todo eso, que no hagan absolutamente nada. De última, es preferible ir a un centro de salud, que nos digan que es algo totalmente normal y que vuelva a su casa antes que cometer errores por tratar de hacer lo que muchas veces nos decían nuestras abuelas. Bueno, es importante, lógicamente, como yo les comentaba antes, que sí o sí nosotros debemos tener en cuenta ese papá, ese adulto responsable que esté alerta frente a cualquier cambio que pueda llegar a tener el niño. Esté en esta situación o que me hayan contado que el niño se cayó en alguna actividad. ¿Cómo los podemos evitar? Eso nos encanta, somos hijos del rigor y por ahí los subimos al auto y no le ponemos o lo sentamos en la sillita pero no le colocamos el cinturón. O lo subimos en una bicicleta, el niño está aprendiendo a andar en bicicleta y no le ponemos casco, no le ponemos todo el equipo de protección. Es importantísimo que esas cosas, si vienen con protección, es para que se usen. Después vamos a pagar las consecuencias y no es la idea. Entonces, si vienen sillas para sentar a los niños en los autos, se deben utilizar sí o sí los cinturones de seguridad.
vienen inclusive sillas para diferentes edades, así que es importante. Ponerle un casco o todo el equipo de protección si va a andar en bicicleta, si anda en patines, también es importante. Sobre todo el tema de la cabeza, yo siempre hago hincapié en esto. Si los niños se golpean o se fracturan el brazo, una pierna, no es que esté bien, pero es preferible eso antes que los niños se golpeen la cabeza y por ahí terminen con consecuencias mucho más graves. Así que el casco debería ser obligatorio. No dejarlos sin atar en las sillitas de comer, en los cochecitos, o empiezan a dar sus primeros pasitos y nosotros los colocamos en un andador. Hay que estar atrás del niño porque en un movimiento involuntario el niño se puede dar vuelta y se lesiona la cabeza. No dejarlos solos arriba de ningún tipo de superficie. Por ahí estamos cambiando un bebé, estamos cambiando un niño y lo hacemos arriba de la cama, lo hacemos arriba de la mesa o lo que sea. Los niños en un segundo se dan vuelta y van a terminar sí o sí con una lesión. En el caso de los golpes o traumatismos en las extremidades, nos vamos a dar cuenta por qué. Porque va a tener una herida, va a tener un hematoma, un moretón, y va a tener mucho dolor en la zona donde se golpeó. Es fundamental, como les decía anteriormente, que tengamos en cuenta la importancia de que ese niño se sienta contenido, que sienta que nosotros le podemos decir que confíe en nosotros y que nos cuente si se golpeó o no. Porque muchas veces pasa que nos desobedecieron a una orden nuestra y la realidad es que se golpearon y no nos quieren contar por miedo. Es importante que nos cuenten porque tal vez la lesión es importante y nosotros necesitamos llevarlo a un centro de salud. Así que, por favor, hay que brindarles esa confianza a ese niño. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer? Aplicar frío en la zona golpeada. Es importante que siempre tengamos un refrigerante de esos que nos dan en la farmacia, en el freezer o en el congelador, como para poder aplicárselo al niño. Comprimir durante 10 minutos para evitar un hematoma. Comprimir dentro de las posibilidades. Tengan en cuenta que eso duele, nos duele a uno grande, imagínense en el caso de los niños. Elevar la zona golpeada para disminuir esa inflamación. Si existe una deformidad de la extremidad que nos puede indicar que hay una fractura, tratar de inmovilizar con férulas de madera, pedacitos de madera o cartones, y sí o sí llevar al niño a un centro de salud. Para inmovilizar los brazos podemos colocar un cabestrillo. Un cabestrillo lo van a formar con un pañuelo en forma de triángulo y eso se le coloca al niño en el brazo como para poder trasladarlo y que no mueva ese brazo de ninguna manera. Guardar reposo hasta que cese ese dolor. Si tiene muchísimo dolor y nos indica el médico, se le puede dar paracetamol y ibuprofeno según lo que nos haya indicado el profesional. Consultar al médico si tiene una inflamación importante, si tiene una deformidad o tiene un dolor intenso que no se le calma con nada, que era esto que hablábamos anteriormente, que muchas veces hay niños que nos manifiestan que tienen dolor y nosotros no le prestamos demasiada atención. Es importante prestarles atención porque pueden surgir otras lesiones más importantes. En el caso de los golpes o los traumatismos en la boca o en los dientes, que es muy común en el caso de los niños, vamos a darnos cuenta porque va a tener un sangrado en la boca, en la parte de los dientes, en la lengua, o un desgarro en la parte del frenillo, en la zona superior. Los dientes más afectados son los incisivos superiores. Los dientes temporales o los de leche se pueden luxar, se empiezan a mover. Los dientes definitivos se pueden romper o salirse del agujerito, eso es el alvéolo.
nosotros sobre todas las cosas vamos a hacer hincapié en que nos comenten si les pasó algo, pero en el caso puntual de que tenga un traumatismo en la boca, también tenemos que tener en cuenta que el niño se puede tragar ese diente. Y nosotros vamos a tener que controlar que de la misma manera que se lo tragó, de esa misma manera lo debe evacuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si sangra el frenillo, vamos a comprimir el labio superior de 6 a 8 minutos, como para que cese ese sangrado. Si se produce la salida completa de un diente definitivo, no el de leche, porque si se le sale el de leche, indefectiblemente le va a crecer el permanente, pero si es un diente definitivo, sí se debe reimplantar. Cuando el diente no es de leche, lo vamos a guardar en suero, o en leche, o en agua, o inclusive, yo sé que muchas veces suena bastante feo esto, pero se puede llegar a guardar inclusive hasta la propia saliva del niño y llevárselo al dentista, para que él lo pueda reimplantar, y lo ideal sería dentro de la media hora. Pero bueno, el tiempo que sea, lo aconsejable sería que nosotros llevemos ese diente para tratar de que se lo reimplante. No se deben lavar, no se deben secar y no se debe frotar. Sobre todas las cosas, tratar de controlar la hemorragia que puede llegar a tener el niño en el agujerito que les va a quedar en el alveolo. Golpes o traumatismos en el pecho, son muy importantes también, tanto los traumatismos en el pecho como en la cabeza, que prestemos muchísima atención. Se pueden producir generalmente por accidentes deportivos, hay muchos deportes de contacto donde es muy común los traumatismos en el pecho, o accidentes de tránsito. También por caídas o peleas en el caso de los niños ya por ahí un poquitito más grandes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Observar si tiene buena entrada de aire, si puede respirar bien. Es importante que soltemos la ropa de este niño como para ir viendo si le podemos sacar la ropa porque no estamos en invierno, y ver ese pecho si se empieza a expandir, si se empieza a inflar muchísimo mejor, es bárbaro. Si no, tratar de colocarle la mano en el pecho, no apretándole, sino solamente colocando la mano sobre el pecho para ver si tiene una buena o no entrada de aire. Acudir al médico de manera urgente o llamar al servicio de emergencias si el dolor es intenso o tiene dificultad para respirar, si se produce una salivación o una expectoración con sangre, si la tos o la movilidad le produce dolor. Es lógico que tengan dolor, tengan en cuenta que tuvieron un traumatismo, una lesión en el pecho, y es muy común que sientan dolor. Ahora, si el dolor es terriblemente intenso, en esos casos debemos alertarnos y debemos llevarlo a un centro de salud. Otros consejos que me gustaría que queden claros: el dolor en la zona golpeada puede durar 2 semanas. Si nosotros pretendemos que el niño no se queje en unas horas, y muchas veces no lo vamos a lograr. ¿Estamos? Así que es normal que si nosotros estamos hablando con el niño y le preguntamos si le duele, que nos siga manifestando que le sigue doliendo. Si el dolor aumenta al tocar esa zona donde tuvo la contusión, o donde estornuda, o cuando tose, debemos prestar mucha atención porque puede iniciar con una dificultad respiratoria y requerir que vayamos a un pediatra o que lo llevemos a un centro de salud. Bueno, fundamentalmente, como para hacer un resumen de lo que son las lesiones, es fundamental que tengamos en cuenta lesiones en el caso de la cabeza y lesiones en el caso del pecho, que son las más importantes.
Bueno, en el caso de las hemorragias, ¿qué es una hemorragia? Es la fuga de sangre fuera del camino normal, fuera de la vía normal. Nosotros tenemos los vasos sanguíneos importantes, son arterias, venas y capilares. Los capilares son las más fáciles, las más sencillas y por las cuales nosotros podemos llegar a tener una lesión mínima. Las venas es un poco más complejo y las arterias son las que nosotros no nos debemos demorar porque tanto el niño como el adulto como cualquier persona, el caso de tener una hemorragia a nivel arterial puede costarle la vida. Existen dos clasificaciones. Una es según el vaso sanguíneo roto y la otra es según el origen de la hemorragia. Cuando hablamos de vaso sanguíneo roto, nosotros hacemos hincapié a esto que yo les comentaba. Tenemos tres vasos sanguíneos, que son los capilares, las venas y las arterias, donde en los capilares son las lesiones más fáciles que nos podemos hacer cortándonos con un cuchillo, o los niños cuando empiezan en el colegio o inclusive en su casa a cortar con una tijera, muchas veces por más que les brindemos todos los elementos, ellos nos sacan la tijera a nosotros y se terminan cortando, y colocándole o haciéndole compresión directa, apretándole sobre la herida un rato, cesa ese sangrado, inclusive le podemos colocar hasta una curita o una bandita, lo que sea, como para que contenga ese sangrado. En el caso de las, bueno, ya ahí les puse, el sangrado es mínimo, y teniendo compresión durante unos minutos, de 6 a 8 minutos, el sangrado va a cesar. En el caso de las hemorragias capilares, habitualmente no va a requerir atención médica. Nosotros vamos a hacer el primer auxilio en nuestro domicilio. Siempre teniendo en cuenta si el niño, por ejemplo, nos sacó un cuchillo o algo de la cocina que esté sucio, siempre limpiarle la herida antes de colocar algo que le haga compresión, porque ese cuchillo sucio o ese elemento sucio que nosotros, si no lo limpiamos, ¿qué va a producir? Que esa lesión que esa herida se infecte y que nos traiga consecuencias. En el caso de las hemorragias venosas, el sangrado va a proceder justamente de alguna vena que se lesionó. Dependiendo del calibre de la vena, va a ser este tipo de sangrado. Nos vamos a dar cuenta por qué, porque la sangre que viene a nivel venoso es sangre sucia, sangre carboxigenada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una sangre de color oscuro. A diferencia de la sangre arterial, que es, como es sangre oxigenada, va a ser de un color rojo brillante. El sangrado no va a tener mucha fuerza y la contención para este sangrado va a ser por presión directa, y ya vamos a ir viendo de qué otras maneras vamos a poder hacer una contención de este sangrado. En el caso de una hemorragia arterial, como les decía, como es sangre oxigenada, el color de esta sangre va a ser de rojo brillante y va a tener un sangrado, como es un sangrado arterial que viene directamente del corazón, va a tener un bombeo como, hagan de cuenta que está saliendo literal del corazón. Con cada latido nosotros vamos a tener un chorro de sangre. Obviamente, como les decía, son las más riesgosas y la persona puede llegar a morir. Ahí tienen las diferencias entre unas y otras, siempre teniendo en cuenta que las capilares son las más comunes. Las venosas son aquellas que el niño se puede hacer golpeándose o cayéndose de algún lado, y las arteriales, por suerte, son las que menos vemos, y que generalmente se ven en algún accidente mucho mayor. En lo que
No, la otra, ahí está. Según lo que es el origen de la hemorragia, se diferencian en dos casos. Las hemorragias internas, que son las más difíciles de detectar, porque no vamos a tener una salida de esta sangre, sino que se va a ir acumulando debajo de la piel. Y este tipo de hemorragias son muchísimo más graves. Tengan en cuenta que todo lo que salga al exterior nosotros lo podemos controlar, en cambio estas no. Se pueden ocasionar por un aplastamiento, por eso es tan importante de ser posible que los niños no tengan televisor en su dormitorio, y si lo tienen, que lo tengan a una altura que no sea muy alta, porque puede llegar a tirárselo encima y que genere estos aplastamientos. Tanto un televisor como un mueble, como lo que sea. En el caso de punciones, de desgarros de algún que otro órgano, o inclusive de vasos sanguíneos. Puede llegar a tener dificultad para respirar. Hay un montón de signos que nosotros vamos a tener que estar alerta. La respiración, lógicamente que va a ser rápida, va a ser totalmente superficial. El pulso va a ser rápido y en algunos casos va a ser leve. Cuando generalmente está entrando en un shock, por la cantidad de sangre que está circulando, empieza a hacerse débil ese pulso, la piel va a estar pálida, va a estar muy fría, va a empezar a sudar, va a tener irritabilidad, en algunos casos ni siquiera va a llorar, va a tener mareo, confusión, tienen mucha sed, que lógicamente no hay que darles absolutamente nada porque esa hemorragia que está teniendo interna se va a solucionar solamente en un quirófano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmovilizar, tratar de colocar hielo en la región donde nosotros vemos esa distensión, donde vemos muchas veces esa pancita que va a estar hinchada, prevenir, controlar el shock. ¿Cómo vamos a controlar ese shock? Tomándole el pulso frecuentemente, viendo sus signos, si nos responde, si no, tratar de abrigarlo a ese paciente, porque tengan en cuenta que toda esa sangre que debería estar circulando por los órganos normales, hoy por hoy está circulando en cavidades del organismo donde no tiene por qué estar. Entonces, hay que hacer un traslado sí o sí de manera inmediata. Tengan en cuenta que si no, ese niño corre muchos riesgos de morirse. En el caso de las hemorragias, ¿cómo hacemos para el control de este sangrado? Elevamos la extremidad lesionada en el caso de las hemorragias externas, ¿no? No en el caso de una hemorragia interna, que lo único que vamos a hacer es controlar y trasladar. Elevamos la extremidad lesionada a nivel del corazón, no hiperextendido el miembro, ni el brazo, ni la pierna, sino que esté un poquitito más arriba, nada más. Si no hay fractura, no hay dislocación, no hay luxación, no hay nada, lo que primero vamos a tratar de hacer es tratar de inmovilizar esa región, elevar esa extremidad y tratar de contener, lógicamente, esta hemorragia por presión directa. ¿Qué significa esto? Que yo voy a colocar un paño limpio, si tengo apósitos, gasas, o inclusive un pedazo de trapo que tengamos destinado para esto, o romper una remera, tratando de que esté lo más limpio posible para tratar de contener esta hemorragia. En el caso del torniquete, que es lo que yo les planteo acá, se usa como medida extrema. Nosotros primero vamos a tratar de contener esta hemorragia por vía directa. ¿Qué significa? Voy a hacer presión sobre la herida con un trapo, con una gasa, con todo esto que les comentaba, sobre esta herida. En el caso que no me funcione, si elevo el miembro, fundamentalmente lo que voy a hacer es que esa sangre trate de no salir por esta herida. En el caso de una hemorragia a nivel arterial, que eran aquellas que eran de color rojo brillante, que salía como el latido del corazón, sí o sí vamos a aplicar un torniquete porque está en riesgo la vida de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a tratar, por ejemplo, si fuera en un brazo, voy a hacer sobre la herida, cuenten de 3 a 4 dedos, y ahí se le va a aplicar con un trapo, no es aconsejable con un cable o con un alambre, porque se nos puede trabar y que no le podamos sacar ese torniquete. Así que lo ideal sería que nosotros, frente a este tipo de lesiones arteriales, primero que actuemos de manera inmediata, y segundo que tratemos de colocarle o un trapo o una venda por encima, 3 o 4 dedos por encima de la herida, y vamos a atar un nudo. Sobre este nudo, lo ideal sería atar una lapicera, un palo, lo que encontremos, y dar vueltas como que fuera una canilla, ese palito, perdón, de tal manera que como esa canilla se vaya cerrando. Una vez que esa canilla se cerró, ¿qué implica? Que se puede necrosar, se puede ir muriendo ese bracito. Entonces, la idea hasta llegar al centro de salud, sobre todo si estamos en alguna zona rural, es ir aflojando cada 7 minutos, cada 5 minutos, esa canilla para que fluya un poco de sangre y volver a cerrar, para que justamente mantengamos con vida este brazo. En el caso de que el niño tenga otras lesiones, hay que colocarle ese torniquete y no soltárselo más y seguir atendiendo las otras lesiones. Lo que nosotros debemos tener en cuenta en el caso de una hemorragia externa, que el sangrado esté visible. Muchas veces el niño está boca abajo y el sangrado lo tiene en alguna parte del cuerpo, en la parte de adelante del cuerpo, y por temor a que tenga otro tipo de lesiones no lo queremos dar vuelta. Es importante que nosotros sepamos si la lesión que tiene es chica o es más grande. Así que es fundamental que sí o sí lo demos vuelta. La respiración puede ser rápida o puede ser débil, eso va a variar dependiendo de la cantidad de sangre que le fue saliendo. El pulso también puede ser rápido o débil. La piel va a estar pálida, fría, sudorosa y puede llegar a tener inclusive hasta confusión mental. Lógico, no me pareció importante colocarles ahí que el niño va a tener un dolor importante. Así que eso tengan en cuenta que nos va a doler a nosotros de la misma manera que le duele al niño. Bueno, acá para hacer una especie de resumen de lo que nosotros debemos tener en cuenta en el caso de una hemorragia. En el caso de las hemorragias externas, vamos a aplicar presión directa. Nunca se saca el primer apósito, por más que esté lleno de sangre, vamos a aplicar apósitos por encima. El segundo, y de ahí en adelante podemos cambiarlos, pero nunca el primero. Va a ser una especie de cáscara que nos va a permitir que esa sangre nos siga fluyendo. En el caso de seguir atendiendo otras lesiones, se puede hacer un vendaje compresivo, que eso se hace con un pedazo de trapo o con una venda, o con lo que tengamos, como para que esa primer gasa no se salga. Bueno, acá les muestro cómo se debería hacer un torniquete y la importancia que es el traslado de manera inmediata, porque si no, lo que les decía, que el niño puede llegar a morirse. Así que vamos a dar una vuelta sobre el miembro, la parte que tenga la lesión, le colocamos hacemos un nudo, le colocamos una vara, una lapicera, un pedazo de madera, lo que tengamos, y sobre esta vamos a hacer otro nudo, y eso nos va a servir de manija, que era lo que yo les hablaba, de abrir o cerrar una canilla, que en este caso sería el sangrado. Fíjense que qué es lo que nosotros debemos hacer, localizar la hemorragia. En el caso de que los niños estén dados vueltas, sí o sí los vamos a tener que rotar para verlo, descubrir la zona, tal vez si estamos en pleno invierno, le vamos a tener que sacar la ropita como para ver el tamaño de esa lesión.
Colocar encima de la herida un paño, un trapo, algo estéril o algo limpio para que trate de ceder ese sangrado, elevar el miembro lesionado y en el peor de los casos realizar un torniquete. La hemorragia, si es una hemorragia leve, habitualmente de 8 a 10 minutos cesa la hemorragia y no pasa otra cosa. Que tenga dolor es normal. Ahora, si sigue sangrando y de manera abundante, lo ideal sería que nosotros traslademos al niño a un centro de salud. Acá tienen los puntos de presión, porque también se puede hacer por presión directa sobre la arteria que está circulando, y tienen diferentes puntos donde nosotros podemos ejercer esa presión. Pero obviamente si no se animan, lo más rápido que nosotros vamos a hacer, si son hemorragias externas, es tratar de contener esa hemorragia por medio de un paño o de un trapo limpio. Bueno, y después, según el origen de la hemorragia, tenemos las hemorragias exteriorizadas. Por el oído, yo les pongo los nombres técnicos como para que sepan, pero lo que a mí me interesa es que ustedes sepan qué es lo que deben hacer en el caso de este tipo de hemorragias. Por la nariz y por la boca. Por la boca tenemos dos formas, pero las vamos a desarrollar un poquitito más adelante. En el caso de las hemorragias que vienen por el oído, en la próxima imagen, ¿qué es lo que acá en el caso de la nariz? Debemos sentarnos hacia adelante, inclinándonos nunca hacia atrás, porque lo que vamos a hacer es que esa sangre se vaya a las vías respiratorias. Así que lo que nosotros vamos a hacer es tratar de extendernos hacia adelante, respirar por la boca, tratar de no respirar por la nariz porque eso va a producir que el sangrado sea mayor, y taparnos por encima de las ventanas nasales como para contener ese sangrado. La otorragia, que es el sangrado a nivel del oído, nos vamos a tratar de colocarlo en un lugar tranquilo al niño, de que esté sentado o que esté parado. Si tuvo un traumatismo, obviamente no lo vamos a mover, pero en el caso de que haya recibido, por ejemplo, con una pelota que le hayan golpeado, nosotros vamos a tratar de sentarlo al niño y colocarle un paño. Nunca, nunca vamos a tratar de colocarle algo dentro de ese oído. Sí, para que no siga chorreándole esa sangre que va a generar un trastorno a nivel visual de ese niño. Tengan en cuenta que no es nada agradable que el niño esté sangrando de su oído, y menos si se está viendo. Así que lo ideal sería que nosotros coloquemos un trapo, un paño, un pañuelo, lo que sea, para que esa sangre siga saliendo. La sangre debe salir. No, bajo ningún punto de vista nosotros vamos a tratar de hacer un torniquete de tal manera que eso le produzca que la sangre deje de salir. Y obviamente vamos a trasladar a un centro de salud y que ahí lo puedan ver. En el caso de una hemorragia a nivel de la boca, tenemos dos opciones. Una es la hemoptisis, que es un vómito con sangre que va a venir del lado de los pulmones. Nos vamos a dar cuenta porque la sangre va a ser limpia, va a tener olor a óxido y puede tener burbujitas. Tengan en cuenta que viene de las vías pulmonares. Y la hematemesis, que es un vómito que va a venir de la zona del estómago, va a tener olor feo porque tiene restos de comida, y la víctima puede quedar inclusive hasta inconsciente. Es como para que nos podamos dar cuenta, si bien las dos van a venir de la boca, de dónde pudo llegar a venir el golpe. Una del estómago y la otra de las vías pulmonares. Bueno, y finalmente vamos a hablar de lo que son las lesiones óseas, que son las lesiones tal vez más comunes que vamos a tener en lo que son los niños.
tengan en cuenta que tener un niño sano implica que muchas veces se termine golpeando, no solamente realizando alguna actividad de algún deporte, sino que también en nuestro domicilio. Así que lo importante es que debemos saber qué hacer en el caso de que se produzcan. Las podemos clasificar como fracturas, esguinces, ahí fue un error de tipeo, les pido disculpas, pero no es esquinces, sino que es esguinces, luxaciones, calambres y desgarros. En lo que son fracturas, vamos a tener la ruptura básicamente del hueso, que se van a diferenciar por fracturas expuestas, donde vamos a ver que el hueso, producto de esta lesión, va a salir hacia el exterior. Y en el caso de las fracturas a nivel interno, generalmente se va a ver la zona totalmente inflamada, pero no vamos a tener ese hueso hacia afuera. Cualquiera de las dos se va a determinar, lógicamente, por una placa o por una imagen, que solamente el profesional médico nos va a indicar, y nos va a indicar también el tratamiento. En algunos casos, con inmovilización, dependiendo de la zona que sea, y en otros casos, inclusive hasta con yeso se soluciona. En algunos casos la fractura, en la otra imagen, en la primera imagen tenemos una fractura con desplazamiento, fíjense que como que se mueve el hueso, y en el otro caso tenemos una fractura pero no hay desplazamiento. El dolor es sumamente intenso en cualquiera de los casos, ¿no? Pero a nivel visible duele mucho más cuando tenemos una fractura expuesta. Tengan en cuenta que no es nada agradable que el niño esté viendo que tiene un hueso hacia afuera. En el caso, bueno, de los esguinces, yo acá les puse una definición más técnica, que es la separación momentánea de las superficies articulares, pero sería un esguince, una torcedura profunda. Lo más común es practicando algún deporte o corriendo, y en el caso de los niños se produce frecuentemente el tema de los esguinces a nivel del tobillo. Se les va el tobillo hacia adentro. Entonces eso obviamente les genera mucho dolor, y sí o sí el niño va a tener que hacer reposo en su domicilio, y muchas veces requieren analgésicos y otro tipo de atención que se les va a dar en un centro de salud. En la imagen que viene, ahí les muestro imágenes que frecuentemente, ¿por qué les puse el tema de un taco? Por las nenas que por ahí cuando tienen 5 o 6 años suelen disfrazarse, y muchas veces nos sacan los tacos a las mamás, y se pueden producir un esguince sin saberlo. Así que es la importancia de que nosotros siempre estemos pendientes y alerta de nuestros niños. En el caso de las luxaciones, tengan en cuenta que se produce más en los niños porque tienen tanto los tejidos como los tendones mucho más débiles que nosotros. Entonces, cuando tenemos la presencia de luxaciones, uno trata de aconsejar siempre que a los niños no se los levante desde los bracitos, que es preferible que los alcemos desde la cintura antes que agarrarlos desde los bracitos. ¿Por qué? Porque se desmonta la articulación, y eso genera un dolor sumamente intenso, y que solamente el médico lo va a solucionar. Ahí tienen la luxación más común, que es la del hombro y la del codo, en el caso de los niños. Después, bueno, hay otro tipo de luxaciones, pero estas son las que frecuentemente nosotros realizamos por ahí alzarlos a los niños desde los brazos y no alzarlo desde la cintura. En el caso de los calambres, es una sensación totalmente dolorosa que genera tensión a nivel muscular. ¿Qué significa esto? Cuando el niño está mucho tiempo realizando una actividad o está realizando
algo en una misma posición, inclusive hasta está durmiendo siempre en una misma posición, o el músculo está deshidratado porque no le aportamos líquidos, muchas veces lo que puede llegar a pasar es que se le produzca un calambre. Y es una sensación sumamente dolorosa que dura un rato. Si nosotros empezamos a movilizar este músculo, lo que va a hacer es que ceda. Siempre es importante que nosotros hagamos hincapié en que el niño esté movilizándose, pero no de una manera extrema. Y bueno, en el caso de los calambres, quiero hacer una aclaración, que el niño puede llegar a tener calambres a nivel abdominal, y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de si el niño se va a meter en una pileta o en agua, inclusive lo vamos a bañar con agua tal vez muy fría, no es lo aconsejable que el niño coma antes. ¿Por qué? Porque eso le puede producir un calambre a nivel abdominal. Duele muchísimo y puede llegar a generar un trastorno mayor. Y por último tenemos los desgarros, que es la distensión o la ruptura de un músculo o un tendón al levantar objetos muy pesados. Por ahí ellos van a sentir como que se les clava una aguja, y la idea es que nosotros le hagamos entender que no deben, bajo ningún punto de vista, levantar tal vez un elemento que sea el doble del peso que tiene el niño, o inclusive del mismo peso que tiene el niño. Eso va a generar una tensión importante a nivel muscular y que le puede producir un desgarro. El desgarro, en la próxima imagen, fíjense que hasta un desgarro chiquito puede generar un dolor sumamente intenso. Y que para nosotros, a simple vista, no nos vamos a poder dar cuenta, sí nos vamos a dar cuenta con una imagen. Así que si el niño nos manifiesta que levantó algo muy pesado y que tiene un dolor intenso, lo ideal sería llevarlo a un centro de salud como para que le saquen una imagen, una radiografía, una ecografía, y que se pueda ver ese desgarro que seguramente está teniendo, ¿no? Ahí tienen en la imagen, fíjense que en la parte que está remarcada es una parte muy chiquitita, es un desgarro mínimo, pero que son sumamente dolorosos, que era lo que yo les comentaba. Fundamental que tengamos en cuenta que el niño, el adulto, quien sea, que tenga cualquiera de este tipo de lesiones óseas, debe realizar reposo. Reposo por 48-72 horas, o si el médico indica, obviamente en el caso de las fracturas mucho más, sí o sí debemos realizar ese reposo, porque si no pueden generar un trastorno mayor. Y no es lo aconsejable porque puede llegar a generar inclusive hasta una atrofia de lo que es el músculo o todo en general. Así que eso sería a modo de recomendación. Otra cosa no podemos hacer porque son niños, son traviesos muchas veces y no tenemos otra opción. A modo de cierre, les pongo algo que me impactó, que dice que los momentos finales de una experiencia van a determinar el recuerdo que vamos a conservar de la misma. Me parece fundamental esto. Siempre lo que es prevención va a hacer que uno no llegue a lesiones con muchas más complicaciones. Entonces, si nosotros hacemos prevención en el caso de los niños o de cualquier persona, lo ideal va a ser que no vamos a tener complicaciones sumamente complejas. Así que las experiencias que vamos a tener van a ser mucho más fáciles de resolver. Me pareció algo interesante. Y por último, antes de arrancar, si quieren hacerme preguntas, que a partir de hoy van a marcar la diferencia entre que pasen los accidentes o que los eviten, que era un poco esto que yo les decía de lo que es la atención primaria, lo que es la prevención. Así que, bueno, con esto cerraríamos y ahora les van a habilitar los micrófonos como para que si quieren hacerme alguna pregunta, les quedó alguna duda, me la puedan hacer.
Bueno, acá me preguntan, ¿cuál es el daño que causa una convulsión a largo plazo? Los daños pueden ser infinitos. Por eso la idea es que frente a una convulsión, si no sabemos si es febril, si no tenemos la posibilidad de tomar la temperatura, la idea es que traslademos a un centro de salud y que se empiece a estudiar ese niño, ¿no? Pues muchas veces puede ser por algún tumor que tenga, puede ser por cualquier cosa, pero si no sabemos, no estamos seguros, siempre es preferible que nos asista un profesional y que nos pueda dar un tratamiento.